A ver, ¿qué es una constitución? Suena como una pregunta súper simple, ¿no? De esas que nos hacían en el colegio. Pero, bueno, en el convulso siglo XIX, un pensador alemán, Ferdinand Lassalle, le dio una vuelta a esta pregunta y ¡guau!, descubrió que la respuesta es mucho, pero mucho más profunda y honestamente hasta más peligrosa de lo que uno se podría imaginar. Regresemos a la pregunta. Si cerramos los ojos y pensamos en la palabra constitución, lo más seguro es que se nos venga a la mente un documento así, muy solemne, quizás antiguo, lleno de leyes y artículos. Es la definición del libro, ¿cierto? Y sí, claro, esa es la respuesta legal formal. Es un pacto que, en teoría, organiza el poder, define nuestros derechos y pone las reglas del juego. Digamos que es como el cimiento legal sobre el que se construye todo un país. Pero ¿qué pasa si ese cimiento es, en realidad, súper frágil? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Lassalle se hizo esta pregunta justo en la Prusia de 1862, un reino que estaba en una crisis total, con el rey y el parlamento peleados a muerte. El gobierno simplemente ignoraba la constitución que ya existía. Entonces, ¿de qué servía ese documento? ¿Qué valor real tenía? Para Lassalle, la clave estaba en mirar más allá del texto. Él propuso que para de verdad entender lo que es una constitución, primero hay que identificar lo que él llamó los factores reales de poder. Y aquí es donde entra lo brillante de Lassalle. Él propone una división que es fundamental. Por un lado tenemos la Constitución escrita, lo que él llamaba, casi con desprecio, esa hoja de papel. Pero por otro lado, mucho más importante, existe una Constitución real, una que no está escrita con tinta, sino que se vive y se siente en las verdaderas relaciones de poder que mueven a una sociedad. Esta es la definición de Lassalle y es potentísima. La verdadera constitución de un país no es un texto, es el resultado de las fuerzas que de verdad mandan ahí. O sea, no es un tema de leyes, es un tema de poder. Así de simple. Y bueno, ¿cuáles son estos factores de poder? Pues son esos grupos e instituciones que tienen la capacidad de imponer lo que quieren. El rey, que claro, controla el ejército y a los funcionarios. La nobleza, con todo su peso histórico. Los grandes industriales y banqueros, que si quieren pueden parar la economía. El propio ejército, que es una fuerza organizada y lista para actuar. E incluso el pueblo, que aunque normalmente está desorganizado, en momentos de crisis, puede ser una fuerza imparable. Y este es un punto clave para Lassalle. El poder del ejército, aunque tenga menos gente, suele ser mucho más efectivo, porque está organizado, es disciplinado y siempre está listo para la acción. El poder de la gente es gigante, sí, pero está disperso, y solo se junta en momentos de mucha agitación. Ahora veamos cómo toda esta teoría funciona en la vida real. La crisis en Prusia fue el laboratorio perfecto para las ideas de Lassalle. A ver, un poco de historia rápida. Después de la Revolución de 1848, Prusia por fin tuvo una constitución escrita. Pero durante la siguiente década, el gobierno la ignoró una y otra vez. La crisis explotó cuando el rey Guillermo I nombró a Otto von Bismarck como su primer ministro para que gobernara, básicamente sin pedirle permiso al Parlamento. Y ahora, ojo con esto, porque aquí se ve el epicentro del terremoto. Miren los datos, son una locura. Mientras el poder del ejército, el del rey, casi no creció, el poder real de la burguesía, que se ve en cómo creció la población de Berlín, se disparó. La constitución real, la de la calle, estaba cambiando a una velocidad brutal, mientras la hoja de papel se quedaba completamente atrás. El choque era inevitable. El rey quería hacer el ejército mucho más grande, pero para eso necesitaba plata. Y según la Constitución escrita, el único que podía aprobar nuevos gastos era el Parlamento. Y el Parlamento, que representaba a esa nueva y poderosa burguesía, dijo que no. La respuesta de Bismarck fue, digamos, brutalmente honesta. Dejó clarísimo que no le importaban para nada los debates legales ni los derechos en un papel. Para él, esto era una lucha de poder, y la pensaba ganar a la fuerza. Aquí vemos la astucia de Bismarck, que era un genio político. Se inventó lo que se conoce como la teoría de la laguna. Su argumento era que, como la Constitución no decía qué hacer si el rey y el Parlamento no se ponían de acuerdo, había un vacío legal. ¿Y en ese vacío quién decide? Pues obviamente el que tiene el poder real, o sea, el rey y su gobierno.
Una jugada maestra. Ante esta situación, con un gobierno decidido a gobernar por la fuerza, el Parlamento parecía totalmente acorralado. Pero fue aquí donde Lasalle propuso una estrategia súper audaz y que nadie se esperaba. Primero, Lasalle le puso nombre al sistema de Bismarck, pseudoconstitucionalismo. O sea, un absolutismo disfrazado de legalidad. Es un gobierno que se basa en una mentira, que finge ser algo que no es, para que la gente no se rebele. Esta era la pregunta del $1.000.000. Si la ley no sirve de nada y la fuerza la tiene el otro, ¿hay alguna salida? La respuesta de Lasalle no fue pelear con fuerza, sino usar la verdad como si fuera un arma. La táctica de Lasalle era simple pero genial. En vez de pelear con la fuerza, pelear con la verdad. Proclamar la realidad. El Parlamento tenía que hacer 3 cosas. Primero, declarar oficialmente que el gobierno estaba violando la Constitución. Segundo, y esto es lo más importante, anunciar que como la ley ya no valía nada, el Parlamento suspendía sus sesiones. Y tercero, negarse a volver hasta que la farsa se acabara. El objetivo no era ganar una votación o un debate. El objetivo era arrinconar al gobierno. Al suspenderse, el Parlamento le quitaba al absolutismo su coartada, su disfraz. Lo obligaba a gobernar a cara descubierta, como una dictadura pura y dura. Y con esto llegamos a la lección final, la más profunda del análisis de Lasalle, una que, de verdad, resuena muchísimo hasta el día de hoy. Esta es la idea central, el corazón de todo. Una constitución escrita solo es fuerte si refleja el balance de poder real de una sociedad. Si no lo hace, si la hoja de papel dice una cosa y los que tienen el poder hacen otra, tarde o temprano esa hoja de papel se va a romper. Pero, ¿por qué la táctica de Lasalle era tan inteligente? Porque en el mundo moderno, un gobierno no se puede sostener solo con soldados y armas. Necesita cobrar impuestos, pedir préstamos, tener relaciones con otros países. Para todo eso, necesita una apariencia de legitimidad. Gobernar abiertamente como un dictador es, a la larga, imposible. Pensemos en este número: 144 millones. Ese era el presupuesto de Prusia, una cifra que se había casi triplicado en solo 20 años. Para juntar esa cantidad de dinero, un gobierno no puede mandar soldados casa por casa. Necesita la maquinaria de un Estado moderno. Impuestos, crédito, burócratas. Y toda esa maquinaria depende de que la gente, sobre todo la burguesía, coopere o al menos no se oponga activamente. Y eso nos deja con una pregunta final, para que nos quedemos pensando. Si usamos los lentes de Lasalle para ver nuestro mundo hoy, ¿nuestras constituciones de verdad reflejan dónde está el poder real en la sociedad? ¿O son en algunos casos simplemente una hoja de papel? La respuesta quizás no es tan sencilla como parece.